Pública. Sí, lo que pasa es que pues hay algo histórico en Colombia, Gonzalo y oyentes, y es la desfinanciación de la educación pública. Hemos hablado acá de los distintos casos como la Universidad de Antioquia, los aprietos que está, y la verdad es que esto pues se ha intentado en otras oportunidades sacar adelante esta reforma y no se ha podido. Y pues si algo es la razón de vida, como ella misma lo dice, es esa reforma. Entonces por eso tenemos hoy con nosotros a la congresista Jennifer Pedraza. Congresista Pedraza, bienvenida a Mañanas Blue. Hola, un saludo para ustedes en la mesa y por supuesto para toda la audiencia. Muchísimas gracias por la invitación a hablar de un tema tan importante como lo es la educación pública. Primero, contémosles a los oyentes cuáles son esos artículos 86 y 87 de la Ley 30 y por qué hay que reformarlos. Bueno, estos dos artículos son los que definen cómo crece el presupuesto de las universidades públicas. ¿Por qué hay que reformarlos? Porque desde 1993 amarraron el crecimiento de los recursos de las universidades públicas exclusivamente al IPC, al índice con el que se mide la inflación, es decir, qué tan cara se pone la papa, la leche, los huevos, la carne. Pero ese es un pésimo indicador porque las universidades públicas no demandan ni huevos, ni leche, ni carne, sino que en su mayoría pues contratan otro tipo de necesidades, como por ejemplo docentes, maestros, maestras, bases de datos, otro tipo de necesidades, infraestructura. Y en ese sentido, pues hay que modificar esa fórmula. El otro punto que no contempló el artículo 86 de la Ley 30 son los puntos salariales de los maestros y de las maestras que se definieron en el decreto 1279. El gobierno nacional dijo, bueno, así se van a pagar los salarios de los docentes. Pero a la hora de meterse la mano al bolsillo para financiar esos gastos de nómina, pues nunca lo hicieron. Y además, el tercer motivo por el que hay que modificar estos dos artículos es porque no incluyen a las instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias. Es decir, por ejemplo, en Antioquia, que está el ITM, el TDA, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, el de Arango. En Santander están las unidades tecnológicas de Santander. De hecho, hay regiones de Colombia que no tienen universidad pública, sino que tienen instituciones técnicas y tecnológicas como el Putumayo. Estas instituciones técnicas y tecnológicas no reciben en su mayoría recursos del gobierno nacional, sino que les toca ir a rogar, perdón que lo diga así, pero los cunchos del presupuesto a las asambleas departamentales y a los consejos. Eso es lo que queremos cambiar. Sí, queda clara la explicación que la educación pues asume un aumento de costos mayor al de otros sectores de la economía, pero representante, en este contexto en el que está el país, su proyecto, su idea, ¿de dónde piensa financiar estos aumentos extraordinarios diferentes a los que contempla la Ley 30? Bueno, en este caso lo que nosotros hacemos es reemplazar ese IPC por el índice de costos de educación superior que hoy el DANE ya calcula. En la mayoría de casos, pero no siempre, el índice de costos de educación superior se ha ubicado 1 o 2 puntos porcentuales del IPC, por encima del IPC, perdón. Entonces, ¿qué plantea nuestro proyecto? Nuestro proyecto, si bien no puede señalar una fuente específica de financiación, porque tendríamos que hablar más o menos de una reforma tributaria o definir aspectos que no pueden ser de iniciativa del legislativo, sino que tienen que ser de iniciativa del ejecutivo. En este caso, pues la noticia para el país es que el gobierno nacional ha decidido acompañar este proyecto y en ese sentido, pues ha venido siendo concertado con el Ministerio de Hacienda a partir de las necesidades que el Ministerio de Educación plantea. Y Sebastián, te voy a ser muy franca, este no es un proyecto que defina una ruta rígida de crecimiento de los recursos. O sea, es un proyecto que permite tener una senda que se ajuste a las posibilidades fiscales del país. En ese sentido, por ejemplo, no va a ser una transformación de un día para otro, sino que nos planteamos un horizonte temporal de 10 años a 15 años para saldar esa deuda histórica que hay con las universidades públicas, estimada en 18 billones. Me gustaría, obviamente, si a mí me dijeran, si yo tuviera una varita mágica, se pagaría mañana a diciembre, pero francamente la situación fiscal del país es crítica, entonces por eso el proyecto contempla un horizonte temporal y de alguna manera un rango de crecimiento, ¿sí? No es un asunto rígido de, bueno, el otro año me van a dar el 23%, no es para nada así, sino que contempla, por un lado, utilizar el ICES o el IPC, el indicador que más sea favorable para las universidades, y contemplar los puntos salariales de los maestros. El gobierno está trabajando, por lo que nos han contado, en una reforma a ese decreto que reglamentó los salarios de los docentes. Hay que ver qué sale de esa conversación, pero pues de entrada el proyecto no es rígido, sino que es flexible, pero sí se plantea un horizonte de crecimiento. A ese decreto,
Sobre ese decreto, representante Pedraza, le quisiera preguntar, porque ese decreto lo que hace, y yo no sé si usted conoce la entrevista que dio hace poco el secretario de Educación, Mauricio Alviar, sobre la Universidad de Antioquia, en que hablaba de eliminar el 50% de los contratos, y esto era para sacar a los profesores de cátedra y darle la carga académica a los profesores que hacen investigación, y son estos profesores que son con doctorados, postdoctorados, que son, pues, es decir, son profesores que se han formado precisamente, y por eso crece la academia, y eso es lo que nutre la academia. Entonces, ¿qué se puede hacer con ese decreto que no sea en detrimento del conocimiento y de los profesores de cátedra y de los mejores preparados, que precisamente son los que le dan, pues, todo el crecimiento a lo que son las universidades y las posicionan? Ana Cristina, yo quedé impactada con esa entrevista en donde básicamente el secretario de Educación de Antioquia como que le estorba que los maestros de la Universidad de Antioquia tengan doctorado, publiquen y sean de las mejores calidades. Y hay que tener mucha alerta con esto, porque en los 30 años que han pasado desde la Ley 30 del 93, pues lo que ha venido pasando es un marchitamiento de las universidades públicas, han venido precarizando a sus docentes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Nacional, cuando se aprobó esta ley, tenía una sola sede. Hoy son 9 sedes. La Universidad de Antioquia, que ha creado sedes y subregionales, digamos, que se han ido territorializando, todo esto lo ha hecho con prácticamente los mismos recursos que recibía hace 25 años. Lo mismo ha pasado con la Universidad del Valle. Cada gobierno que llega es, bueno, universidades públicas, me abren nuevas sedes, me crean nuevos cupos, y entonces, y con la misma plata. Entonces, ¿qué han hecho las universidades públicas? Lo que han hecho es contratar cada vez más una mayor porción de profesores de cátedra y no profesores de planta. Eso tiene una dificultad clave para la calidad, y es que los profes cátedra, por ejemplo, solamente reciben salario 8 meses del año, no pueden investigar, no pueden realizar labores de extensión, que son fines misionales de la universidad. Por ejemplo, conseguir que alguien te dirija una tesis es cada vez más difícil en la universidad por la sobrecarga laboral de los profes de planta. A mí me parece muy grave lo que está pasando con la Universidad de Antioquia, y que lo primero que se les ocurra sea recortar el 50% de las horas cátedra. Esto va a implicar un trancón brutal para que los estudiantes y las estudiantes puedan ver clases, para que puedan ver materias. La Universidad de Antioquia está vendiendo predios para poder financiar llegar a diciembre. Está pidiendo un cupo de endeudamiento por 90.000 millones de pesos, cuando tiene que pagar ahorita en septiembre 40.000 millones de pesos de otro crédito que ya había adquirido. O sea, realmente es que esta situación de desfinanciación crónica lo que ha hecho es marchitar la calidad misma de las universidades, y aún así ustedes revisan y la ODEA tiene los mejores estándares. O sea, de verdad, las comunidades universitarias con las uñas sacan adelante esas instituciones. A mí me tocó que se me cayera el techo de la Facultad de Derecho encima. Mis compañeros en química tenían que abrir la sombrilla dentro del laboratorio, porque a veces llovía más adentro del edificio que afuera. Entonces, realmente aquí hay una responsabilidad del Estado colombiano, y no se va a saldar de un solo día para otro, pero sí es importante que empecemos en ese camino. Y sobre qué se podría hacer sobre el decreto 1279, yo creo que el gobierno debe hacer un diálogo con los profes, con las profes, calcular, crear un plan de formalización o de ampliación de planta, pues que tenga sustento, que puede ser de mediano plazo, porque eso no va a pasar de un día para otro, pero pues a través de un concurso de méritos, eso hay que dejarlo claro, es como se deben vincular estos maestros a la planta de las universidades. Esta es una conversación indispensable, la que se empieza con este proyecto de ley. Representante Jennifer Pedraza, muchísimas gracias por estar en Mañanas Blue, y muchísima suerte con este proyecto que beneficia a los profesores, a las universidades, pero sobre todo a los alumnos, para una mejor educación en Colombia. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes, y especialmente a las zonas rurales del país, que lamentablemente están segregadas y apartadas de la calidad. Sí. Un abrazo, y por aquí siempre. 1 de la tarde en punto. Ustedes